Lord. Great to see everybody this morning. We want to welcome you out. Going to sing a couple of songs this morning. Sing along with us. I'm so glad Jesus set me free. Let's honor God. Let's worship. And now I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. And I'm on my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. And now I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah. He set me free. He set me free. Yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God, he set me free. Yes, now he set free. Yes, he set me free. The prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. And it's the blood that makes me whole. It's the blood that makes me whole. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood. He set me free. And now he set me free. Yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. To God, let's give the Lord a clap offering of praise. Father, we do thank you this morning. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas en esta mañana, esta escuela dominical que estamos teniendo. Estamos hablando sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es una lección de 5 partes sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Son de lecciones que vamos a estar teniendo, hablando sobre los señales de que nuestro Señor Jesucristo nos dio y los discípulos que preguntaban esto. La semana pasada hablamos de todas estas señales. Pero vamos a ir a la Biblia en esta mañana. A Mateo 24. Vamos a leer el libro de Mateo 24. Y quiero hablar sobre lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en aquellos tiempos, sobre la importancia de la generación que estamos viviendo, sobre el tiempo de Noé. Porque Jesucristo declaró algo. Él hizo esta declaración en esto sobre las señales que van a estar pasando. Y él hizo una analogía muy interesante sobre esta imagen, sobre como en los días de Noé, así serán en los últimos días. Y es muy interesante que en esta generación, lo que está pasando en esta generación, cómo pasaron los tiempos de Noé, en esta generación que estamos viviendo. Mucha gente no sabe exactamente qué es una generación bíblica, 50, 60, 70 años, no sé. Es muy interesante sobre esta generación de la que estamos hablando, como en el tiempo bíblico. Vamos a leer la Biblia, lo que dice la Biblia. Pero Jesucristo nos da una advertencia sobre lo que va a estar pasando. Quiero que pongan atención a estas palabras que vamos a hablar, en lo que leemos en Mateo 24, 33. Él dijo estas palabras, dice: de mirar estas cosas porque mi retorno está cerca. Porque de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí es una enseñanza sobre para cómo alistarnos en el tiempo en su segunda venida, como el Hijo del Hombre dice cuando venga. Esto nos explica y nos da una advertencia de cómo en los tiempos de Noé las cosas van a estar pasando. Porque Noé estuvo predicando y hablándole a la gente sobre el arrepentimiento por años.
Pero esta generación, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, van a hacer una advertencia, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero nadie sabe ni la hora ni el día. Y este texto nos dice, cuando mires estas cosas, dice el texto, saber que mi regreso está cerca, porque les digo esto, esta generación no pasará hasta que estas cosas acontezcan. En estas series estamos cubriendo muchas señales para señalar la generación en la que somos parte, para mirar lo que la Biblia habla sobre los últimos días. Y voy a enseñar varias señales en el libro de Mateo. En el libro de Mateo 24, vamos a leer Mateo 24, 37. Quiero que leas junto conmigo en esta mañana. Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio. Se los llevó a todos, y así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo nos da esta señal. Como fue en los tiempos de Noé, así será en la segunda venida del Hijo del Hombre. Y es un pensamiento muy interesante, porque muchas cosas están pasando. Jesucristo valida el arca de Noé. Él va hasta este tiempo y él lo habla como un factor que en los tiempos de Noé, que Dios perdonó 8 personas para que pudiese empezar de nuevo. Mucha gente dice, oh, yo no creo esto, pero entonces Jesucristo acaba de validar todo esto que estamos hablando. Jesucristo dice, yo no tengo que encontrar en otros lugares, pero Jesucristo lo acaba de validar aquí en esta escritura, como en los tiempos de Noé estaba diciendo, y también así será la segunda venida del hombre. Y entonces él se refiere también, y hasta que no se dieron cuenta esta gente en el diluvio cuando llegó, así será la segunda venida del hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era en los últimos días de Noé? Vamos a localizarnos a nosotros mismos, cómo vivimos en los últimos días y como creyente en nuestro Señor Jesucristo en los últimos días de esta iglesia. ¿Qué tan cerca estamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esto es algo muy sencillo, como en los días de Noé, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. ¿Cómo eran los días de Noé? Había muchas señales que la Biblia nos dice. Vamos a leer en Génesis también. Y hay 2 preguntas que quiero tratar contigo, estas 2 preguntas sobre los días de Noé. Génesis 6 o 7 similaridades sobre cómo los días de Noé fueron comparados a nuestra generación. Vamos a leer Génesis 6. Vamos a tratar de responder estas preguntas que tenemos. ¿Qué es lo que pasó en los días de Noé? Primero que queremos señalar sobre los días de Noé y qué tan importante es para nosotros mismos. Jesucristo habla sobre la población, esta sobrepoblación que había. ¿Alguien tiene un micrófono para que podamos leer los textos? Génesis 6. Si podemos leer estos juntos. Anthony, ¿puedes leer esto? Génesis 6:1. Vamos a leer esta escritura y vamos a ver qué es lo que está hablando. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas. Los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, en la faz de la tierra. Esto pasa en la humanidad hoy en día. También mirando sobre de Adán y Eva y todo lo que está pasando hasta el libro de Génesis, repentinamente empezaron a mirar una multiplicación de gente en la tierra. Nosotros sabemos que Jesucristo, Dios dice que hay que ser fructíferos y multiplicarse. Esto es un llamado de Dios, pero no sé si muchos podemos entender sobre la población cuando se incrementa en el mundo. Esto se incrementa los problemas también. Este incremento también empieza a crecer. En el año 1900, aproximadamente 1 billón de personas en el planeta Tierra. En el año 1900, 75 años después, en 1975, había 3 billones de personas alrededor del mundo. Y en el 2010, 36 años después, duplicamos
por 6.92 billones de personas y ahora 10 años después tenemos 7 billones de personas ahora que estamos habitando el planeta Tierra, esta población. Yo pienso que no podemos darnos cuenta qué tan grande es 7 billones de personas, pero esta población, una explosión de sobrepoblación en los últimos 20 años comparados con 1 billón, comparado a 7 billones, es un incremento increíble en lo que la población crece. Miramos más problemas como guerras, hambrunas, falta de comida, enfermedades, plagas, y detrás de todo esto es el pecado también y la violencia que tenemos. Más pecadores se multiplican el monto de pecadores en la tierra. Entonces todos hemos nacido como pecadores y llegamos al mundo como pecadores, pero esto significa es automáticamente viene en lo que más crecemos, peor se hace. Eso es hablar como criar a los niños. Si no los disciplinas, si no los enseñas, si no los ajustas en su carácter, van a crecer a través de la vida y vas a ver el resultado final como en esta generación. La generación de Noé estaba dividida en 2 partes. Quiero que pienses en esto. Primero, había un incremento de pecado y maldad en lo que la gente se multiplicaba. Y segundamente, como este incremento de pecado y maldad llegó a la atención de Dios y vino a haber un juicio mundial en ese tiempo. El incremento de gente trajo un incremento de pecado y el pecado se empezó a hacer tan malo que tomó la atención de Dios y Dios dijo, perdón, voy a destruir esta generación y los voy a quebrantar y voy a empezar una vez más. Piensen esto por un minuto, porque hay 2 generaciones en la historia que Dios ha dicho, el pecado es tan malo, que tan destructivo y que ha tomado el corazón de la creación, entonces voy a tener que juzgarla, dice Dios, esta generación. La generación de Noé y la generación en la que estamos viviendo hoy mismo. Estamos viviendo en estos últimos días. Esta es la primera señal que tenemos. La señal número 2 es tan obvia como lo que estamos hablando. ¿Quién quiere leer Génesis 6:5? Vamos a leer. Dice, rápido. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente maldad. Piensa en esto, el Señor miró cómo la maldad de Dios se había incrementado. La maldad del humano se incrementó en contra de Dios. Los pensamientos siempre eran de maldad en contra de Dios. Cuando tú piensas en el pecado, cuando vas durante el día y piensas en pecado nada más, y hasta que se hace noche y continuamente empiezas a hacer esto. No sé si necesitas ser un científico para ver lo que está pasando alrededor del mundo hoy en día, para saber que la maldad está creciendo continuamente. Yo me acuerdo en los 70s y 80s, estos artículos como en Nueva York, un hombre fue traído por 5 hombres. Ahí en este lugar agarraron a este hombre. 30 personas agarraron a este hombre, miraron lo que estaba pasando, se dieron cuenta que habían gritos y llanto, y lo que estaba pasando ahí es que 30 personas miraron lo que estaba pasando y dejaron y no hicieron nada, no hablaron a la policía en lo que este hombre era siendo asesinado, golpeado. Todos ignoraron esto. En los tiempos de Noé, yo recuerdo que la Biblia dice que la gente en contra de Dios era más que la gente que estaba con Dios. Es lo que pasa en este momento. ¿Cómo sabemos esto? Pero alguien puede leer Génesis 12. La Biblia dice algo muy profundo aquí. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios miró qué tan corrompido estaba todo, cómo se había corrompido el hombre también. Comparado a esto,
sobre la última declaración en Génesis 13. ¿Alguien más puede leer esta pasaje? Toda la carne estaba corrompida. Y vamos a seguir leyendo Génesis 7. Dijo pues Dios, he aquí he decidido el fin de ser, porque la tierra se ha llenado de violencia, y a causa de ellos he aquí que todos los destruiré con la tierra. Dios dice, yo voy a tomar esta determinación de juzgar. Yo le voy a advertir, y Noé está advirtiéndoles, y Dios le dice a Noé que agarre a su familia, su esposa y todos los animales que hay en la tierra, en el arca. Piensa en la gente que está viviendo en la tierra. Toda la gente que está viviendo en la tierra, nada más 8 personas se salvaron. Y todos los que estaban en contra de Dios perecieron. Es lo que estamos mirando hoy en día. Muchos estamos viviendo en este mundo. Alguien está protegido en Yuma. No estamos en una ciudad grande o en lugares grandes donde hay mucho crimen o mucha violencia. No miramos tanto. Pero lo que sí miramos todo el tiempo, no podemos entender sobre la esencia. Piensa esto, lo que está pasando. Dios mira que solamente la gente piensa en la maldad. 8 personas entraron al arca nada más. En Mateo 24:12 dice, porque el incremento de pecado, el amor de muchos se enfriará. Piensa en esto. Por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto explica cómo 30 personas miraron cómo esta mujer fue golpeada allá en Nueva York. Y ni una persona quiso ayudarla, ni una persona le habló a las autoridades. Se fueron y continuaron así. Y dijeron, yo no me quiero envolver. Yo no sé cuánta gente puede hacer esto. Dejar y ni siquiera tratar de hacer algo, un esfuerzo. Pero en este caso, 30 personas miraron este crimen y nadie hizo nada. El pecado y la maldad han estado presentes en todas las generaciones. Yo puedo entender esto. Es verdad, la maldad y el pecado siempre han estado. Pero ¿cuál es la diferencia? Es muy simple, muy sencilla. Sobre los niveles de maldad y pecado, cómo suben. Cómo se apaga el nivel de maldad. Cuando Dios sabe que los pensamientos del hombre son solamente a maldad, entonces Dios en ese tiempo dijo, yo traeré un diluvio y destruiré todo, excepto por los animales que escogeré y la gente para que sigan multiplicándose en la tierra. Una generación justa en ese punto, pero también dándonos cuenta de que Noé y su esposa y sus hijos y nueras siguieron siendo pecadores. Lo que tenemos que entender es esto, es que Dios para el incremento de la maldad. El libro de Revelación habla también sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sobre aquellos nacidos de nuevo. Y en el capítulo 4 puedes mirar en tu Biblia, si quieres estudiar esta narrativa, 21 diferentes juicios en el libro de Revelación habla que al final destruye el poder del pecado en ese punto en adelante, después de que la iglesia sea tomada. Vamos a hablar terceramente sobre la siguiente señal que Dios nos dio sobre el final de los tiempos. En Génesis nos dice algo así. Jesucristo dice también, como en los días de Noé, dice, como la segunda venida del hombre, así será. La actitud que estamos mirando en aquellos tiempos, casándose y dándose en matrimonio, todas las cosas que están haciendo normalmente, pero no, por todas las cosas que estaban pasando, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Muy interesante cuando tú piensas sobre esto. Jesucristo dice, porque los días antes del diluvio la gente se estaba tomando y dándose en casamiento y casándose. Nosotros sabemos que comemos, sabemos que tomamos, sabemos que la gente se casa. Piensa en esto sobre el extremo.
Una boda que vale entre $800 y $900, ahora puede costar hasta $80,000. Mucho énfasis en el espectáculo, en los planeos y todo lo que se hace. Mucho énfasis, no solamente en la pareja, de que vayan a estar juntos para poner a Dios en el centro de su matrimonio y para hacer lo que Dios dijo que tenían que hacer, para reproducirse. Yo entiendo que gente dice muchas cosas, oh, esto es de la iglesia y esto es religioso, pero al final esto es lo que Dios ha diseñado, el matrimonio, no para hacer un espectáculo, no para gastar $50,000 en una isla de vacaciones, ir a las Barbados y todo esto, y divorciarse 3 años después. Lo que miramos en la generación ahora es que ponen mucho énfasis en la elegancia y todo eso, sino nada de énfasis en lo que verdaderamente vale, sino amarse el uno a la otro y tratar de tener una familia en Dios. Jesucristo dice, como en los días de Noé, estaban gozando los placeres de la vida, que completamente perdieron las advertencias de Dios. Déjame hacerte esta pregunta. Estás viviendo en Phoenix, Arizona. Eso es un buen ejemplo, porque está muy lejano del agua, pero en medio de Phoenix hay un hombre que tiene una propiedad y está construyendo una arca de 50 pies, 75 pies. Y miras lo que está haciendo este barco. Está proclamando en todas partes, en los anuncios, en todos puertos, diciendo, el juicio viene. Esto es un ejemplo de cómo lo que estaba haciendo Noé durante 100 años. Estaba gigantesco lo que estaba haciendo, le estaba avisando a la gente, le estaba advirtiendo de que Dios iba a juzgar la tierra. Iba a haber un diluvio, es lo que estaba haciendo Noé. Piensa en esto. Un arca gigantesca en medio de la ciudad, avisándole a todos sobre el juicio de Dios. Y la gente estaba tan preocupada por todo lo demás que a nadie le interesó ese factor de que iba a haber una marca en ese lugar y que el barco ese iba a irse. Y cuando verdaderamente empezó a llover en ese tiempo, ya era muy tarde. Nuestra generación está experimentando más señales y señales de Dios que ninguna otra generación en la historia. Y muchos de nosotros en este mundo no tienen ni una pista de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo y qué es lo que va a venir enfrente de nosotros. Antes de que repentinamente millones o cientos de millones de creyentes desapareceremos en el cielo y va a venir el juicio de Dios. Esto está en todas partes. La gente está predicando, están hablando, están preocupada la gente. Cuando quieres llevar a alguien a la iglesia, hablarle de Jesucristo y quieres hablar sobre el final y siempre te dicen, oh, no tengo tiempo, no quiero escucharte, algún día, no sé. Es exactamente de lo que estamos hablando, lo que está pasando. En el tiempo en la generación de Noé, la gente va a estar viviendo sus propias vidas sin poner atenciones y teniendo su propio propósito, y las advertencias van a ser el juicio, guerras, rumores de guerras, naciones en contra de naciones, reinos en contra de reinos, hambrunas, pestilencias en diferentes partes del mundo, tormentas, insanidad en los humanos. Y nadie se da cuenta de que esto es lo que está pasando. Jesucristo nos advierte, no estés preocupados por tu vida cotidiana. Nuestras vidas pueden estar postrada delante de nosotros y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros. Otra de las señales del tiempo de generación es la burla de la verdad. La burla de la verdad. En lo que Noé estaba predicando en esa generación sobre el juicio de Dios, la gente en esa ciudad se burlaba y lo ridiculizaba. ¿Te puedes imaginar lo que este hombre con sus hijos, lo que estaban pasando cuando estaban construyendo esta arca en medio del desierto como si estuviera en Phoenix? Piensa en esto. Esto es gigantesco, es un ejemplo nada más, pero él estaba advirtiéndole a todo el mundo. Cuánta gente venía y los miraba y les decía el juicio. Él decía, viene el diluvio.
y simplemente empezaban a burlarse de Noé. 100 años haciéndole esto a él. Dios fue paciente para con él y Noé les avisaba sobre el juicio. Piensen en esto. Dios espera con paciencia. Dios estaba enojado ya. Ya estaba enojado. Las intenciones de estos humanos era maldad nada más. Pero Dios sabía que no iba a tardar más de 100 años en construir esta arca. Y Dios todo el tiempo le estaba advirtiendo a esta generación, pero nadie quiere escuchar. Quiero hablar en 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro 2:5. Vamos a leer esto. 2 de Pedro 2:5. Y así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con estas 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios perdonó a 8 personas en ese tiempo y sabiendo que Dios iba a juzgar a este mundo. Y Dios destruyó el mundo antiguo cuando lo ignoraron. Piensen esto. Él estaba invitando a esta gente y continuamente invitando. Estamos evangelizando y haciendo cosas, pero vamos a decir las historias de lo que estamos hablando. Posiblemente 1000 veces o 1000 personas hemos invitado, dar folletos y todo. Oh, sí, pastora, ahí vamos a estar ahí. Oh, sí, yo voy a ir a la iglesia. Ahí estaremos. Si tuviera $1 por cada persona que me ha dicho lo mismo, yo tuviera un Starbucks. Fuera una bendición. Piensa en esto, porque te dicen, sí, ahí estaré. ¿Por qué se molestan en decir que van a estar ahí si nunca van a venir? Nunca se muestran, pero escuchan. Y Dios perdonó a Noé y a su familia, pero el mundo antiguo fue juzgado y se rehusaron a creer o aceptar esta invitación. Compara esto con estos versículos que estamos leyendo. 2 de Pedro, sobre esta generación de la que estamos hablando. 2 de Pedro 3:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales yo de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Más que nada tenemos que entender en los últimos días, las cosas estas van a pasar. Y estos van a seguir su deseo. Es lo que estaba pasando durante los últimos 40 años. Y dicen, y la gente se burla, oh, toda la gente ha estado hablando de lo mismo. Y todo ha pasado desde el principio de la creación. No va a haber juicio, dice la gente, no va a pasar un rapto, no va a regresar Cristo. Esta generación se burla de nosotros, de la verdad, y hace todo lo que puede para destruirnos cuando le decimos. Nadie habla del rapto hoy en día porque es tan imposible para que la gente pueda pensar esto. Oh, sí, escuchamos eso y esto y esto. Oh, sí, han dicho durante años, sí. Pero algún día, como estamos sentados en este lugar y estando ahí en tu casa, Jesucristo va a regresar y millones de creyentes nos vamos a ir en el cielo. Millones de personas desapareceremos. Vamos a irnos. Y ahora esta gente va a tener que darse cuenta de lo que está pasando en verdad. Van a tener que tomar este factor. No fueron extraterrestres ni desapariciones. Fue el regreso de nuestro Señor Jesucristo el que nos tomó. Esta generación se burla de la verdad. Y Dios dice, yo me estoy alistando para seguir. El quinto señal es la maldad y la violencia que vamos a experimentar. Génesis 6:5. Vamos a leer esto. Génesis 6:5. Y el Señor miró que la maldad del hombre estaba alrededor del mundo y que cada pensamiento y deseo era maldad. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra.
Piensa en esto. El Señor se arrepintió de haber hecho el hombre. Y su corazón estaba en dolor, dice la Biblia. Piensa en esto. ¿Hace sentido cuando alguien te hace algo mal? Lo miras cuando alguien te hace una maldad, como un hijo que se mete en drogas y no quiere dejar de hacerlo. Lo más que intentas ayudarle y no te van a escuchar. Es como si quisieran estar ahí lo que quieren hacer y no les importa a nadie. Esta es la imagen de lo que Dios nos está hablando sobre cómo Él tuvo dolor en su corazón al mirar a su creación que se estaba burlando de Él. Y algo que Dios dijo que toma esta atención a mí es cuando Jesucristo comparó esta generación con aquella generación. Como dice, mi regreso será como los días de Noé, dice Jesús. Va a estar llena de maldad, como en aquellos hombres. Van a ser tan maldadosos que no van a creer en nada en medio del juicio de Dios. Aquí hay una escritura que yo uso, pero en Mateo 24:12 dice: por el incremento de maldad, el amor de muchos se enfriará. Piensa en esto. Yo no puedo decirte que estamos viviendo en la generación. Yo te dejo que tú lo digas. La cristianidad en un punto se miraba que estaba creciendo y siendo popular la cristianidad, pero ahora repentinamente ya no está creciendo. En factor, la mayoría de la gente que fueron cristianos se han ido. Es la marca del final de los tiempos. Hay gente que ha dejado la cristianidad y sus iglesias. La gente prefiere los deportes u otros eventos en la vida y ya no quieren traer a Dios en sus vidas, pero servir a Dios es un programa diferente. Piensa en la generación que ya no les importa a Dios y que ya no les importa su palabra, que caracteriza la maldad. Y si tú miras un periódico o las noticias en internet, cada día siempre las noticias están llenas de violaciones, asesinatos, asaltos, abusos, violencias y violaciones de todo tipo. Déjame declararte esto. Cuando tú te alejas de la verdad, de la palabra de Dios, la maldad siempre va a venir. Muchos de nosotros fueron creyentes, pero cuando te alejas de la verdad de Dios, la maldad va a venir. Vamos a seguir, vamos a terminar esto. El apóstol Pablo nos habla de los últimos días y él dice estas palabras en 2 de Timoteo 3:1. Él dice: pero saber esto, que en los últimos días tiempos vendrán, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin amor, sin perdón, sin tener control, brutales, despreciadores de lo bueno, odiadores, amadores de los placeres más que Dios. En el versículo 5, teniendo una forma de Dios, pero negando la eficacia de eso. Por esta gente se ha alejado. Este es el punto que quiero señalar rápidamente, porque tenemos que seguir adelante. Queremos recordar esto. Si tú eres un creyente en nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a estar en este tiempo que se llame la tribulación. Pero si no eres un creyente o un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a tener que confrontar estos días de la tribulación. Si te quedas vivo después del rapto, tú vas a ir a través de la tribulación, cada juicio que Dios va a traer a la tierra que van a pasar. La gente que ha rechazado a Dios y a su palabra, aquellos que no entienden la tribulación, es cuando Dios dice: yo voy a quitar a los creyentes en el rapto, y entonces aquellos que me han rechazado y que han rechazado a Cristo, la Biblia dice aquellos sobre los anticristianos o el anticristo y que se han burlado en la cara de Dios, la tribulación va a venir y va a ser un juicio en contra de toda la maldad de la tierra. Y Dios dice que te llevaré a los creyentes antes de que esto pase. Y vamos a cerrar con esto, con las señales. Esta señal 6 dice:
que hablo sobre el tiempo de Noé y los tiempos estos es el rehusarse de escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios trajo juicio a la generación de Noé, ellos estaban en los tiempos de aquella maldad y nadie estaba preparado que algo pasara. Piensa en lo que pasó atrás, en medio. Nuestro mundo estaba bien en marzo. Estamos bien, todos estaban haciendo bien, haciendo lo que queríamos. Todo iba a pasar en marzo, la NFL, todo venía a ser el supertazón. Los beisbolistas estaban preparándose. Generación esta estaba, eventos, shows, cosas estaban pasando, comprando, casándose, todo lo que estaba pasando a través de la vida, todo lo que estaba pasando en marzo. Si tú me hubieras dicho en 1 de marzo que nuestro mundo iba a cambiar por un virus que se llama corona, por el virus que ahora ha puesto en cuarentena al mundo entero y ha movido nuestros planes. Tienes que entender esto, que yo creo en mi corazón, por lo que estamos haciendo este estudio, es que simplemente es un precursor o una preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo el gobierno y cómo se están comportando en las cuarentenas y cómo demandan de no quebrantar las reglas. Quédate en tu casa. Tú vas a ser monitoreado con drones. Todo lo que la Biblia está hablando de que va a tomar lugar en el tiempo final. Cuando venga el anticristo, estamos mirando las preparaciones de todo esto. Tú puedes decir, Pastor Sibo, estás fuera de tu mente. ¿Cuántos sabemos que hemos estado en nuestros hogares las últimas 8 semanas? Como en Arizona, ya no nos dejan salir. No puedes caminar a tu perro, no dejas que tus niños jueguen con otros niños y te quedas adentro. Y cuando tú piensas en esto, todo lo que está pasando, puedes ir a comprar marihuana y licor. Puedes tener abortos y llegar a la Walmart y donde quieras. Y puedes ir a Lowe's, al Home Depot, todo eso está bien. Pero el resto de esto, ya no puedes hacer esto. Sobre poder ir, no hay diferencia. Esta es una oportunidad de cómo la gente se va a quedar tranquila y van a hacer lo que tienen que hacer. Si no piensas lo que está pasando detrás de las escenas, yo lo entiendo, es por seguridad. Pero cuando venga el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno va a tomar esto y va a ser un programa totalmente diferente. Cuando estemos sentados, cállate, no hablen, tú vas a hacer lo que digamos, va a decir el gobierno. Porque va a haber un gobierno mundial y un líder mundial y una sola religión. Y la marca que la Biblia, esta marca, nadie comprará. Esta será la marca de la bestia. Esto es lo que estamos hablando sobre el número 666. Esto va a ser nuestro siguiente segmento la siguiente semana. Sobre las advertencias, Jesucristo dijo en Mateo 24, porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Esto viene hasta que el día del diluvio, del juicio, aquella gente estaban viviendo el momento. No era importante el vivir para Dios. Piensa en esa generación. ¿Se les advirtió? ¿Estamos siendo advertidos? Sí. ¿Estaban preparados? No. ¿Cuánta gente hoy dice, oh, yo lo sabía, pero no estaba bien, no estaba listo? Déjame dejarte esto. Las palabras que dice Jesucristo a esta generación. Lucas 24:32 dice, porque mantenerse a ti mismo, que tu corazón que no esté en los intereses de esta vida. En el versículo 35 dice, porque va a venir aquellos que vienen que están en la tierra y orar todos juntos para que ser dignos, y todas estas cosas van a pasar y vamos a estar delante del Hijo de Dios. Nuestro mundo en este momento está completamente no preparado para el juicio. Piensa, si no estás preparado para mirar a nuestro Señor Jesucristo, es muy posible que te encuentres a ti mismo viviendo de una manera y vas a encontrar un juicio en la tierra
como ningún hombre lo ha visto antes, que es la tribulación. Esto es lo último que voy a hablar, que nos compara en los tiempos de Noé. Esto es que era una generación como la de nosotros, que se estaba acabando el tiempo. Piensa en esto. La última similaridad, número 7, es esta generación en que se estaba acabando el tiempo. Noé escuchaba de Dios y una semana el diluvio va a venir. Entonces el diluvio vino y Dios esperó 7 días más para ver si alguien más entraba al arca. Y al final Dios le dijo a Noé, cierra la puerta y séllala. El tiempo del arrepentimiento se ha acabado. Vino el diluvio. Aquellos que se rehusaron a creer, aquellos que se rehusaron al arrepentimiento fueron llevados a un lugar. Escucharon todo, miraron el arca y miraron las advertencias y no estaban listos y se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y fueron llevados. Como en los días de Noé, Dios nos está hablando en este momento a esta generación, al arrepentimiento y ponerse bien con Dios antes de que venga todo esto. Cuando Dios diga, vamos a cerrar la puerta, sellarla y el tiempo ha llegado. Jesucristo dice, estar alertas y preparados, porque su venida será en un momento que ni siquiera nosotros no esperamos. Va a ser exactamente como el ladrón en la noche. Si no estamos preparados, Él entrará y no vas a estar listo. Las advertencias para cada uno de nosotros es esto, es muy sencillo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás listo para el rapto? Jesucristo, Dios controla tu vida en este momento, porque lo que Dios hace es controlar la historia. Él va a llenar y va a cumplir todas las señales porque Jesucristo ya viene. Y la verdad es que de qué manera vivimos nuestras vidas es lo que creemos. Y si no estás viviendo para Dios, si no le das tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, si no has nacido de nuevo, si no crees, Él no va a venir. Vas a decir, tenemos mucho tiempo. Vive tu vida para nuestro Señor Jesucristo, te voy a decir, porque Él puede venir hasta en este momento, antes de que la iglesia se acabe. El tiempo se está acabando y hoy es el día de la salvación. En este momento es el tiempo de salvación. Tienes que darle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar aquí nuestro servicio. Si quieres quedarte con nosotros, vamos a regresar a nuestra website normal. Nuestro servicio va a estar en línea en 15 minutos. Si tú quieres mirar, si quieres quedarte, vamos a tener un tiempo de decisión al final del servicio. ¿Quieres darle tu vida a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar por ti. Quédate con nosotros al final del servicio en línea. Puedes orar con nosotros. Le vas a dar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, yo creo esto con todo mi corazón. Cuando Jesucristo venga, Él va a llevarse gente tan inesperada cuando se estén casando, cuando digan paz y repentinamente va a venir la destrucción. Como esto, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser todo listo. Vamos a regresar la siguiente semana y vamos a estar hablando de la marca de la bestia. Yo quiero que estés con nosotros la siguiente semana porque el rapto va a pasar y vamos a estar en la tribulación. Y esto es lo que va a ser el principio de dolor, dice la Biblia, porque va a venir el juicio de Dios. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir la siguiente semana. El servicio va a continuar ahorita en el link y 13 minutos vamos a estar de regreso en línea. Ahorita quédense con nosotros para mirar el servicio. Gracias.